semana más, oyentes de Radio Sefarad, aquí a este espacio llamado Revista de Medio Oriente, en el que, como siempre, traemos a los micrófonos, aunque vía Skype, por lo general, a Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien. Una semana más conectando contigo para que nos hables de temas de actualidad y, como no podía ser de otra forma, nos vas a hablar de asuntos periodísticos, de noticias que han salido en los medios relacionadas con los últimos acontecimientos acaecidos en la Franja de Gaza desde el pasado viernes, porque no han sido los únicos los que han sucedido el viernes. Se prolongaron durante todo el fin de semana a raíz de esas manifestaciones en la Franja de Gaza que acabaron con disturbios y, creo, si no me confundo, a día de hoy con 17 fallecidos. Uh-huh. Por ahora son 17 los fallecidos. Digo por ahora porque hay bastantes heridos y según organismos de Hamás, algunos están muy graves. Digo esto específico porque las cifras que hay de heridos, de muertos, toda la información que llega está controlada por Hamás, con lo cual tampoco se puede saber 100% qué hay de cierto. En cualquier caso, esto es un detalle importante que los medios de comunicación no especifican. Repiten las cifras sin especificar quiénes las están dando. No es nada nuevo, es algo que ha pasado muchísimas veces. Incluso en la revista Time publicó un artículo de Steve Stotsky donde explicaba que era llamativo. Te hablo del año 2014, cuando fue la última gran confrontación entre Hamás e Israel, donde Hamás había dado cifras en las cuales pues había ocultado cuántos eran combatientes, o sea, había dado cifras de combatientes. Lo que pasa es que luego, a medida que se iba analizando, llamaba la atención, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las bajas fueran de hombres en edad de luchar, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en este tema, pero el caso es que las cifras, cuando llegan, están dadas siempre por Hamás. Y esto es un tema muy importante, porque nos pone el contexto del que carecemos. Todo lo que suele venir desde Gaza, los medios lo suelen mostrar como una realidad, y lo que viene de Israel suele estar puesto como versión israelí. Y eso tiene un problema, porque poco a poco la idea es así. Esta lluvia fina lo que hace es que pongamos en duda todo lo que dice Israel, porque es oficial, porque tendría finalidades periodísticas, etc. Sin embargo, lo que viene de Hamás lo aceptamos como válido. Y ya es llamativo el hecho de que Hamás, que es un grupo terrorista, pueda lanzar su propaganda de esa manera. No hay un periodismo crítico que sea capaz de plantearse alguna duda al respecto. Eso no existe. Insisto, las cifras son del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, y cuando de tanto en tanto, por ejemplo, tengo un ejemplo del diario El País, decían, cuando hablaban de los palestinos, porque hay que hablar que de esos 17 palestinos, creo que ahora ya las cifras serían 11, tienen antecedentes documentados por terrorismo. Cuando El País explica esto, pone documentados entre comillas, porque están poniendo es una versión de Israel. Sin embargo, cuando hablan del derecho al retorno, o cuando hablan de las cosas que dice Hamás, eso nunca va entre comillas. Bueno, nunca, depende, hay cosas que sí, evidentemente, pero, por ejemplo, el derecho al retorno lo dan por válido. Cuando hablaban del pacifismo de las manifestaciones, se daba por válido. Porque hay que recordar que esta marcha ha sido organizada y planteada hace tiempo, y desde un principio se sabía que iba a haber problemas, porque imagínate, una cantidad de palestinos van a la frontera. Entre los manifestantes, que supuestamente hubo unos 30.000 aproximadamente, entre los manifestantes hay terroristas que intentan aprovechar para colocar explosivos, para infiltrarse. Es decir, la situación es bastante compleja. Y a nadie le parece mal, ningún medio se hizo eco de que Hamás fuera a utilizar a esos civiles
en la protesta, en la marcha, para infiltrar, obviamente, como se sabía, a sus terroristas o a sus militantes, como los llaman los medios de comunicación. ¿De quién proviene en masa la información de los 30.000 manifestantes? Pues creo que 30.000 o 20.000 están más o menos entre ellos. Honestamente, no sé si 30.000 no lo dijo jamás directamente o 20.000, eso no lo sé. Sé que estaban las cifras, he leído entre 20.000 y 30.000. No te lo puedo decir exactamente, pero bueno, no estamos hablando de 4 personas. ¿Y qué es lo que más podéis destacar desde Revista en cuanto a las informaciones que se han dado de estos altercados, de estos conflictos? Bueno, tenemos lo primero, la matanza. El recurrir a la palabra matanza en los titulares. Teníamos el periódico de Cataluña que publicaba clamor internacional por la matanza en la frontera de Gaza. El periódico de Cataluña no es conocido porque no es precisamente lo más neutral, diríamos, para la hora de cubrir este conflicto. Y bueno, pues el artículo también tenía varios errores al respecto. No es el único que utilizó matanza, también la Associated Press utilizó matanza, pero es también interesante porque 2 días después hubo unos bombardeos en Yemen donde murieron 10 personas y ahí lo informaban con una limpieza, no utilizaban la palabra matanza. La palabra matanza está aplicada por Associated Press exclusivamente para hablar de los israelíes. Otra cosa interesante que quería destacar de Associated Press es que no es Associated Press, tengo que pedir 1000 disculpas, es AFP, France Press. Perdón, estoy hablando de AFP, pido 1000 disculpas. Entonces, AFP lo que quería destacar es que en su versión en inglés especificaban que el muerto palestino número 11 había sido reivindicado por la Yihad Islámica, era miembro de la Yihad Islámica. Esto lo ocultaban en la versión en español. Y es interesante que puedan hacer eso en español, porque si te fijas, revela mucho, revela el problema que tiene específicamente España, y es que el lector no reivindica sus derechos de que le digan la verdad. Ellos saben que puede pasar esto en España, no hay ningún problema. Los medios ingleses tienen más, en inglés, el mismo medio en inglés tiene mucho más cuidado. Supongo que porque el lector a lo mejor en inglés es más demandante, o bien simplemente porque los periodistas son más responsables y más profesionales. No lo sé, no puedo explicar exactamente por qué, pero ya te digo, una misma información en AFP en español omitía que el muerto era miembro de la Yihad Islámica. Nos referimos normalmente aquí en Revista de Medio Oriente a artículos publicados en medios en español, al menos escritos en castellano. No sé si habéis destacado o habéis visto alguna noticia en medios norteamericanos que os haya llamado la atención. Estamos trabajando en ello, están trabajando, como dicen aquí, están trabajando mis compañeros. Yo no he tenido acceso porque hemos estado en Revista exclusivamente centrándonos en los medios en español. Sé que ha habido problema, pero cuando he mencionado el siguiente ejemplo de lo que quería hablar, se han quedado bastante sorprendidos aquí, y es El País, lamentablemente. Tenemos que volver a hablar del País, que ha hecho un trabajo muy poco serio. Recordemos la situación. Unas 30.000 personas, 20.000 personas se acercan a la frontera. La idea es tomar la frontera, es mostrar el disgusto. Entre estos manifestantes hay evidentemente terroristas, hay imágenes, videos donde se ve que disparan,
Recientemente, hoy mismo veía cómo habían encontrado varios explosivos puestos en la frontera. Hay que ponerlo también en el contexto de que hace una semana hubo también infiltraciones. Estamos hablando de un peligro real. Entonces, y hablamos además de que Hamás es una entidad que aboga por la destrucción de Israel y el exterminio de los judíos, con lo cual no estamos diciendo que Estados Unidos está permitiendo a una serie de canadienses a entrar en su frontera. Estamos hablando de dos entidades que están en guerra, y una de ellas manda a 20.000 personas a tomar la frontera y se infiltra entre ellos. Esta es la situación. Entonces, los soldados están en la frontera y disparan. Uno puede estar completo desacuerdo con cómo lo ha hecho Israel. No se trata de eso. Pero lo que bajo ninguna circunstancia se puede entender es que el ataque fue israelí. Los israelíes están en su lado de la frontera cuando reciben esta multitud. ¿Cómo titula el país? La ofensiva de Israel colapsa todos los hospitales de Gaza. Es decir, que convierten al pasivo en activo. Convierten a Israel en el atacante. Cosa que, insisto, puede no parecerles bien lo que han hecho, pero bajo ninguna circunstancia Israel llevó la ofensiva. No es solo eso, hablan también de que está sometido, que Gaza la habían sometido al asedio militar. Pues sí, los israelíes, insisto, estaban en su frontera. Es un problema ideológico, es un problema de comprensión, es un problema, yo no sé si no es un problema de ni siquiera entender lo que son las palabras. Porque el problema aquí, incluso, que esto es lo que más nos ha llamado la atención, es que el artículo, ese titular, salió en la versión online, en Internet. También fue la portada de la versión impresa. No lo cambiaron. Es francamente preocupante ver ese tipo de informaciones sesgadas. Y bueno, y luego todo el artículo también tiene una serie de despropósitos importantes que también se repiten, que tiene todo que ver con el hecho de que las fuentes son siempre organizaciones no gubernamentales, se toma por válido el discurso de Hamás, se pone en duda sistemáticamente. Luego es gracioso porque, por ejemplo, te dicen, Israel asegura que 10 de los 17 palestinos intentaron atacar la valla fronteriza, y que eran activistas de Hamás. Israel nunca dijo que eran activistas de Hamás. Israel dijo que eran terroristas. Pero el país hasta tal punto no va a poner la palabra terrorista para Hamás, que incluso inventa lo que dice Israel. Porque no, Israel nunca diría que son activistas, diría que son terroristas. También dice, por ejemplo, que los grupos políticos organizaron, los grupos políticos palestinos. ¿Cuántos grupos políticos palestinos hay en Gaza? Si en Gaza cualquiera que le lleve la contraria a Hamás, pregúntale a Fatah lo que le pasó a su gente. No hay oposición política. Lo organiza Hamás, que es un grupo terrorista, según todos según la Unión Europea, según Israel, según los Estados Unidos, según el mundo occidental. Algo que no aparece en ninguno de los artículos. Entonces, ¿qué tenemos en el país? Que un grupo terrorista que organiza una marcha para tomar una frontera, se convierte la noticia en que Israel ha agredido a Gaza y lo somete a acoso militar o asedio militar. Absurdo. Estas manifestaciones se van a venir repitiendo los próximos viernes de cada semana hasta el próximo 15 de mayo. No sé si crees que va a haber una evolución en los mensajes a raíz de toda esta línea del tiempo. No lo sé. Uno piensa que si yo gobierno una tierra y tengo civiles ahí, yo lo que hago es decirles, señores, vamos a buscar fórmulas de hacer esto diferentes. Yo no lo sé, pero jamás ha entendido que cuanto peor mejor. Estamos acostumbrados, los medios de comunicación directamente van a dar su versión de los hechos. Fíjate,
tenemos en Twitter, son las redes sociales, que ya sabes que no solemos hablar o analizar en redes sociales porque ahí cada uno hace lo que quiere, pero Yolanda Álvarez, que era quien fue corresponsal de Televisión Española, publica un tuit donde habla de uno de los abatidos, que es Mohamed, no recuerdo su apellido, pero muestra, él esculpía imágenes en la playa. Entonces lo puso el artista que había esculpido el hashtag de Marcha del Retorno. Y dice, antes de que francotiradores de Israel lo mataron cuando se manifestaba desarmado. Lo siguiente, ese mismo desarmado artista, hay imágenes de él con no sé si es un bazooka o no sé qué, vestido de Hamás, es un miembro de Hamás. Entonces esta capacidad de humanizar el terrorismo, que está muy bien, hay que entenderlo, hay que saber cómo le surge en la cabeza el terrorismo, todo eso está muy bien para los psicólogos y no sé, pero ¿qué es esa manera de justificarlo? Que lo hacen los propios periodistas. Que no, por ejemplo, ¿quién indicó de los grandes medios quiénes eran cada uno de estos 10 abatidos u 11? No lo ponen. Hablan del video, hay un video terrible de un palestino corriendo que es abatido por algún francotirador israelí. Supuestamente Israel dice que el video no se ve entero, que hay mucho más, no lo sé, como no lo he visto entero, yo veo lo que veo. Ok, es terrible. Pero también hay videos de palestinos disparando contra Israel y eso no lo han puesto. De eso no es que no lo han puesto, es que no lo mencionan. En El País, por ejemplo, decían las imágenes de jóvenes corriendo, caminando, que finalmente son abatidos por los francotiradores, corrieron como la pólvora. No sé cuántas imágenes hay de eso, pero bueno, yo he visto una real. Las otras son muy dudosas. En cualquier caso, sí es cierto, eso pasa, pero ¿dónde está lo que pasa del otro lado? ¿Por qué no mencionas? También hay imágenes de palestinos disparando. Porque los palestinos, todos sabemos, no disparan. Jamás es el movimiento de resistencia islámico, no es terrorista. Quien asedia y quien ataca es Israel, no es lo contrario. Es un absoluto despropósito, pero hasta el punto de que, por ejemplo, el Papa hizo un llamamiento, refiriéndose sobre todo a Siria y a Corea, aunque hablaba de la paz en el mundo. El País pone, tras las muertes de Gaza, Francisco reclama la paz en Tierra Santa. Es decir, metemos Gaza incluso en algo que no está, a lo mejor sí habla de la paz en Tierra Santa, pero eso, ¿por qué metes? No lo mencionó lo sucedido en Gaza, pero lo tenemos que poner. Pues dado que, como comentábamos, es muy probable que sucedan cosas similares este próximo viernes, tal vez tengamos otro foco en el que fijarnos aquí en Revista de Medio Oriente la próxima semana, pero lo que sí es claro es que volveremos a charlar y te esperamos aquí, como siempre, agradeciéndote que compartas estos minutos aquí en este espacio y también agradecer a Revista de Medio Oriente que comparta pues, su trabajo con nosotros. Te agradezco a ti. Quería terminar con una frase del periódico de Cataluña, o el periódico.com, donde dice que en la marcha del retorno participaron refugiados del 48 que fueron, leo textualmente, expulsados por inmigrantes judíos procedentes de Europa para crear el Estado de Israel. Es decir, desvinculemos a los judíos de su tierra ancestral. Digamos que vienen de Europa porque los mizrahim, los que ya estaban ahí, los sefardíes, todos estos no existen. Solamente tenemos que decir, porque es una manera de vender, que Israel es un Estado artificial, impuesto y colonial. Y esto lo hemos visto en muchísimas... Esto es el periódico de Cataluña, que también es un caso, como decía antes, es un caso muy difícil. Pues así cerramos esta revista de Medio Oriente de esta semana. Recordamos a los oyentes que la página web es www.revistamo.org. Hasta la próxima, Masa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.